Antes de empezar, un agradecimiento a los dragones del vacío y señores del Imperio Infinito. Con su ayuda puedo seguir con estas historias casi a diario. Muchas gracias y vamos con el video. La extraña valentía de los humanos. Ustedes, humanos, vayan a las lanzaderas. Si alguna vez los vuelvo a ver en este mundo, les arrancaré el corazón por la garganta. Miré a Bridget. Estaba aterrorizada. Me miró con una expresión de súplica desesperada, y en ese momento supe que estaba a punto de morir. 2 horas antes. Poshket. El hogar tropical de los Poshklon, o Poshk para abreviar. Había estado esperando la baja gravedad del planeta, menos de una cuarta parte de la Tierra, pero aún así me sorprendió cuando levanté mi mochila con facilidad. Los 6 acabábamos de pasar la aduana y estábamos listos para disfrutar de un merecido descanso y recreación, al menos hasta que tuviéramos que regresar a la Tierra para el siguiente semestre de la universidad. Entonces, ¿a dónde vamos primero?, preguntó Sam, el más aventurero del grupo. Siempre formulaba las cosas de manera que su novia Alex sintiera que tenía el control de la situación, aunque casi siempre terminábamos siguiendo sus planes. Hay una cascada justo por allá. Parece que está a 2 minutos caminando desde el puerto espacial. Podríamos almorzar ahí y quizás hablar con algunos locales sobre lugares interesantes, sugirió Bridget. Como la más joven del grupo, la tratábamos como nuestra hermanita, aunque solo fuera un día menor que Sam. Era bajita, pero lo compensaba con creces, con una mente brillante y una belleza impresionante que incluso hizo que algunos Posh giraran la cabeza en el puerto espacial. Hay algo en las mujeres pelirrojas que vuelve locos a hombres de ambas especies. La había amado desde que la conocí, y aún así nunca logré decirle lo que sentía. Siempre me atragantaba cada vez que lo intentaba. Tal vez lo lograría mientras estuviéramos aquí, con paisajes románticos y todo eso. Cuando llegamos a la cascada nos recibió un pequeño grupo de Poshk, con una altura promedio de apenas 1.4 metros y una apariencia bastante simiesca. Su aspecto de monos nos resultaba ligeramente gracioso. Pero claro, para ellos nosotros éramos simios gigantes y sin pelo, así que el sentimiento era mutuo. Sin embargo, ambos grupos teníamos la misma edad y psicología similar, así que logramos iniciar una conversación, ayudados en gran medida por el hecho de que todos en nuestro grupo habíamos estudiado Pokesh en la universidad. Todo iba bien hasta que Nathan sacó una lata de chiles para su almuerzo. El cómo logró pasarla por aduana sigue siendo un misterio. Como era de esperarse, los Posh entraron en pánico, ya que la capsaicina es considerada un arma química letal en la mayoría de los planetas de la Federación. Por suerte, la lata no estaba abierta, pero los Posh no se calmaban. Tampoco creían que en la Tierra eso se considerara un simple condimento. Por un momento temí que llamaran a la policía y que nuestras vacaciones terminaran antes de siquiera empezar, pero ese miedo no duró mucho. Todos fuimos interrumpidos por el sonido de disparos provenientes de todas direcciones. ¡Son los Philop!, gritó uno de los Posh, y todos empezaron a correr de vuelta al puerto espacial. Nosotros corrimos tras ellos, superándolos con facilidad gracias a la mayor densidad muscular que viene de ser una especie de un mundo mortal. Cuando llegamos a las puertas del puerto, vimos a las fuerzas de seguridad Posh saliendo para enfrentarse a los Filuviridae. Solo cuando estuvimos dentro, acurrucados con otros civiles aterrorizados de más de una docena de razas, nos dimos cuenta de que Nick, el sexto y más grande de nuestro grupo, había recibido un disparo. Por suerte, había una médica justo cerca y atendió sus heridas rápidamente. A pesar del caos y de nuestro Pokesh limitado, pudimos entender su total desconcierto sobre cómo Nick había sobrevivido a un disparo de un rifle de partículas, y mucho menos cómo había corrido más de 500 metros después de recibirlo. Como descubriríamos más tarde, estos rifles disparaban proyectiles que en la Tierra se habrían considerado patéticos, algo parecido a una pistola de airsoft demasiado potente. Si se sumaba al enorme tamaño de Nick, la adrenalina que corría por su cuerpo
y el hecho de que éramos una especie de un mundo mortal, no era sorprendente que los médicos humanos clasificaran la herida como no mortal. Sabiendo que su lesión era menor, Nick intentó varias veces convencer a la médica de que simplemente le diera una venda y que pasara al siguiente herido. Sin embargo, apenas 4 minutos después de que entráramos al puerto, toda la fuerza de seguridad fue superada por los combatientes Philov. Todos habíamos oído hablar de los Filoviridae, pero ninguno de nosotros los había visto de cerca. Eran la otra especie nativa de Poshket, la menos mencionada. Medían en promedio 2.3 metros de altura y tenían un aspecto bastante reptiliano a pesar de ser mamíferos. La Federación Galáctica no los consideraba una amenaza. Aún así, seguían siendo considerados una raza violenta, fuera de los insectoides de Yersinia pestis. El cómo ambas razas habían logrado sobrevivir tanto tiempo era un misterio. Los Philov adoraban matarse entre ellos, pero aún más odiaban a los Poshk, a quienes llamaban Kurnkash, o basura viviente. A pesar de tener una estructura tribal primitiva, de alguna manera habían descubierto cómo producir en masa rifles bastante buenos. Rifles que temí estaban a punto de apuntarnos. Algunos de los Philov empezaron a darnos órdenes, separándonos por especies, mientras otros instalaban cámaras y equipos de transmisión en el vestíbulo principal. Sam fue el primero en darse cuenta de lo que ocurría. Es genocidio. Van a transmitir ejecuciones para que todo el mundo las vea. Es lo único que tiene sentido. ¿Por qué más nos separarían por especies? Por mucho que odiara pensarlo, tenía razón. La pregunta era, ¿qué especie sería la primera? Fue entonces cuando un teniente Philov se acercó al lugar donde mantenía a los humanos. Nos dijo que su ira ese día estaba dirigida a los Poshk y que debíamos irnos y decirles a los demás planetas que se mantuvieran fuera de sus asuntos. También añadió que si alguien de nuestra especie volvía alguna vez, nos mataría. Miré a Bridget y vi una súplica desesperada en sus ojos, y el dolor por una especie que no era la nuestra, pero que enfrentaba el exterminio. Ella siempre me había hecho querer ser un hombre mejor, y ese era el momento para dar un paso al frente. En ese instante, comprendí que estaba a punto de morir. Me incliné hacia Nathan. «Oye, Nathan, ¿aún tienes esos chiles?» Sí, ¿por qué? Me preguntó mientras me pasaba la lata con disimulo. «Dile a Bridget que siempre la he amado». Respiré hondo. Me levanté y me giré para enfrentar al teniente Philov. ¿Tienes deseos de morir, humano? Ve a la lanzadera y lárgate de mi planeta. ¿Sabes qué son los chiles? ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Saqué la lata. Bueno, al parecer son armas químicas de clase 3, ya que contienen capsaicina. No te atreverías. ¡Todos morirán! El Philov parecía entrar en pánico. Claramente sabía de lo que estaba hablando. 5 combatientes Philov levantaron sus armas cuando abrí la lata. Todos parecían desesperados por huir de esa lata y del loco que la sostenía. Tomé un chile de la lata y lo sostuve frente a mí por un momento. Los Philov se veían cada vez más nerviosos con cada segundo que pasaba. Miré al teniente directamente a los ojos y sonreí mientras lo comía. Incluso abrí la boca para mostrar que lo había tragado. Todos menos el teniente huyeron. El miedo lo dejó clavado en su lugar. ¡Aléjate de mí! ¡Aléjate o te mataré! Y a tus amigos también, empezando por ella. Señaló a Bridget. Ese fue el último error que cometió. Me lancé contra él lleno de furia. Puede que tuviera una complexión delgada, pero unos años de artes marciales y más adrenalina de la que jamás creí posible recorriendo mi cuerpo. Pensé que tenía una oportunidad. El Philov alcanzó a dispararme una breve ráfaga antes de que le arrancara el rifle de las manos y descargara toda mi fuerza en un puñetazo contra su pecho. Lo que no tuve en cuenta fue la baja gravedad. Sus huesos no eran ni de cerca tan densos como los nuestros, así que mi puño destrozó su esternón y atravesó directamente hasta su corazón. Me giré al escuchar jadeos horrorizados. Resulta que 5 de los disparos del teniente me habían alcanzado, 2 en el pecho y 3 en la parte baja del abdomen. ¿No es maravilloso venir de un mundo mortal?,
comenté antes de darme la vuelta y caminar hacia el capitán Filov. Fue fácil encontrarlo. Medía unos 2.5 metros de altura. Los combatientes Filov me miraban y temblaban. Incluso el capitán parecía bastante incómodo al ver a algo de la mitad de su tamaño avanzar sin impedimentos, a pesar de tener más heridas de bala de las necesarias para derribar al mayor de sus guerreros. «Vas a dejar que todos estos Poshk y todos los demás aquí se vayan sin sufrir daño. Después vas a volver al agujero del que saliste y no volverás a molestarlos jamás». Para este momento ya había dejado atrás el miedo. Solo quedaban pensamientos fríos y calculados. ¿Y quién eres tú para exigirme eso? Le mostré mi puño ensangrentado, con fragmentos del esternón del teniente incrustados en la piel. Uno de tus tenientes me disparó 5 veces a quemarropa antes de que yo le atravesara el pecho de un puñetazo. Y aún así estoy aquí en pie. Y solo soy un civil. Imagina lo que podría ser un soldado humano entrenado. Tal vez 100, quizá 1000. De hecho, la humanidad tiene un historial de genocidio. Y somos muy buenos en eso. No sería demasiado difícil traer a 1 millón de nosotros aquí para borrarlos a todos ustedes. El capitán me miró durante unos momentos. Luego lo que acababa de decirle terminó de asentarse en su mente y el miedo lo dominó. Todos los combatientes salieron por la puerta en menos de 1 minuto. 2 horas después. Bien, eso debería bastar, dijo la médica Poshk mientras terminaba de coser mis heridas. Necesitarás que médicos de tu propia especie revisen esto, pero debería aguantarte hasta que llegues al crucero de la Armada Terrana que viene a recogerlos a ustedes. Aunque, claro, ustedes, especies de mundos mortales, no suelen seguir las mismas reglas que nosotros, así que no me sorprendería que ya estuvieras completamente curado para cuando llegues. No nos curamos tan rápido, y ahora que la adrenalina se está pasando, ¡ay, el dolor está regresando! Aún así, gracias por atendernos a Nick y a mí. La médica miró algo detrás de mí y se levantó para irse. He terminado aquí, los dejaré solos. Miré por encima del hombro y vi a Bridget de pie a unos pocos metros. Eso fue muy valiente de tu parte. Salvaste a toda esa gente. De alguna manera, entre toda la devastación, se veía incluso más hermosa. Este era el momento, pensé. Este es el momento para decir lo que siento. Sí, sí. Genial. Puedo enfrentar cara a cara a una cosa lagarto de 2.5 metros que quiere matarme, pero no puedo decirle a una mujer lo que siento por ella. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Si te ha gustado el video, considera darle me gusta, suscribirte y comentar. Eso ayuda a que estas historias lleguen a más gente. Además, si tienes alguna historia propia o que quieras sugerir, considera unirte a nuestro Discord. Estoy ahí casi todos los días. El link para unirse está en la descripción.